さんの Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos de nuevo a Nana Mizuki. Bueno, mejor dicho, lo trae Repobo, que patrocina la reacción con la canción Yume no Tsutsuki. Y bueno, nos da un poquito de contexto y dice lo siguiente. Nana sola en el escenario, interpretando una versión acústica sin otros músicos. Te encantará, bueno, nos encantará a ti y a mí, David, especialmente la parte alrededor del minuto 4:17. ¿Vale? Lo apuntaremos. Donde hace algo que nadie espera entre el público. Además de los instrumentos que has visto este mes, también sabe tocar el piano. ¿Qué es lo Mira, que no sabe hacer Nana Mizuki? En fin, yo creo que pocas cosas. impresionante. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. ごめんねいつも同じ謝ってばかり本当はねもっと話したいことあるんだ黙ってうなずいては頑張ってこいと背中押してくれた夢あふれる日々ありがとう伝えたいたくさんの音に乗せ照れくさくて言えなかった想いを込めてありがとう届けたい大好きなあなたにどこにいてもつながってる歌い続けるよ何度も道の途中ぶつかりあったね Estás igual que yo, con la boca abierta. Qué manera de cantar. Qué manera de cantar. Es decir, ella en directo suena ya como un disco producido. No le hace falta ni orquesta, ni músicos, ni nada. Ella oye un arpa y su voz, y tiene ahí a todo el estadio Saitama Super Arena con las lucecitas haciendo así, Sí, sí. totalmente entregado. Que ella, Muy ella, importante es que no se está mojando, como en el otro de... buen apunte, buen apunte. Ella canta de tal manera y tiene esos armónicos y esa técnica y tiene esa sonoridad que es que yo me imagino ella cuando va a grabar un disco, el técnico de sonido como diciendo, yo hoy no trabajo porque total Me voy al bar me voy al bar a desayunar. no hay que hacerle nada, ¿verdad? Tal cual, ¿vale? Hemos acabado. Es impresionante. Me la imagino en los estudios. ¿Quién toca ahora? Nana Mizuki. Venga, que me voy a desayunar.
Es de, Aquí os lo dejo en predeterminado y ya se va ella ecualizando con la voz. impresionante. Qué fuerte, ¿eh? Para mí es el sonido del arpa es todo un misterio. Eh, no sé cómo funciona. Sí, a ver, en mi obtuso conocimiento de, del arpa, sí veo que de vez en cuando hay cuerdas rojas que dividirán en secciones un poquito para no perderte, ¿no? Entre tanta cuerda y Puede saber ser, sí. en qué octava estás tocando. Está claro que las que son más próximas a ella es la parte más aguda y la más lejana la más grave. Tiene todo el sentido del mundo también, porque tú sabes que las cuerdas vocales o de cualquier instrumento, cuanto más largo, más tarda la vibración y por lo tanto sale un sonido más grave. Y cuanto más rápido vibra una cuerda es cuando tiene sonido más agudo, que suele ser con las cuerdas cortas, ¿no? Ajá. Bien, bueno, quitando eso, ella se autoacompaña, toca muy decentemente el arpa. eh, y sobre todo la voz, el dominio absoluto, la sonrisa eterna que tiene, todo el tiempo está con la sonrisa cantando y me parece absolutamente impresionante. Bueno, la idea o el mensaje de la canción em, habla como la transición entre un estado así onírico, ¿vale? Entre sueño y realidad. Y después tiene como un mensaje así como de esperanza o de un anhelo de despertar, ¿vale? Entonces, yo no sé si exactamente a qué se refiere esto, pero bueno, parece un mensaje positivo. Em, no sé si se refiere a haber pasado de un momento difícil a un momento, es decir, digamos, a buscar, como se suele decir, ¿no? En lo positivo, en la luz o lo que sea. Pero bueno, más o menos sería esa la intención. Em, Estoy totalmente en shock, ¿vale? Porque cada cosa que hace esta chica entre que es capaz de cantar con el diluvio universal, que hemos visto que toca el saxofón, por lo visto toca también el El piano. arpa, el piano, em, bueno, pues canta. sí, sí, sí. Además que me llama mucho la atención que está tocando el arpa. Espero que esas uñas que tiene sean suyas. Porque no sé cómo de tenso estarán las cuerdas de un arpa, pero vamos, tienen que tener... Lo mismo se te despega y falla la nota. Sí, bueno, alguna vez he visto yo también a guitarristas flamencos que se rompen una uña y se ponen una postiza para ahí hacer el apaño, ¿no? Pero no es lo ideal, no es lo ideal. Claro, claro. Bien, venga, continuamos. 何度も道の途中ぶつかり合ったね悔しくて一緒に涙したこともあるまっすぐ前を向いて信じて歩いた忘れないよずっとがむしゃらだった日々迷わず進んでく遥かな夢とともに
えてくれたあなたどんな時もそばにいてね一番大切な人 Me hace gracia porque hace notas fantasmas con la voz. Lo Sí, que, sí. lo que se hace con la guitarra o con el bajo, ella de pronto ves que lo que hace es cerrar los labios y va resonando casi con la Con la nariz, nariz, ¿eh? ¿vale? La nota y después vuelve a abrir la boca y vuelve a salir clara, pero te ha hecho ahí la nota fantasma. Y digo, ostras, qué buen recurso. Madre mía. Impresionante, O sea, es que no impresionante. hay más que decir. Esto, ver a esta mujer, verla y disfrutar. Y no puedes apartar la mirada de su cara y de sus manos tocando el arpa. Sí, hemos visto que tiene un rango muy amplio de voz, muy, muy amplio. Además, es muy suave, es muy delicada a la hora de cantarte eh, y casi hipnotiza a la gente, ¿vale? Es decir, que de la manera que te está cantando, ¿no? Claro, entre que la estructura de la canción es como eso, como la rememoración de un sueño, de pasar de un sentimiento de pérdida a, digamos, salir adelante con una visión de futuro o una imagen luminosa, como decía anteriormente, como te lo canta, de la manera que te lo canta, pues claro, todo el mundo queda Te flipando. quedas flipando, sí, Claro, y efectivamente. el público va moviendo, como tú dices, las luces al ritmo que ella va cantando. Y cada vez que ponen el plano desde arriba es flipante a ver a todo el estadio a la vez haciendo el mismo movimiento con las luces, que Claro, parece un mar. sí. Y claro, atrae a mucha gente, esta cantante. Atrae a muchísima gente. Es como, no sé, es decir, hay ciertos artistas que reclaman a un número, a una masa tan grande de incondicionales que impresiona muchísimo, la verdad. Venga, vamos a continuar. 一番大切な人ごめんなさい Me encanta este Ahí momento, va. me encanta. Además, claro, lo que decíamos de la referencia, ¿no? De saber por dónde está tocando y siempre empieza a contar, ¿no? El número de cuerdas como diciendo, espérate, ¿dónde estoy? Que me he equivocado. Que me he equivocado, ¿no? Pero también está en la forma de reaccionar, ¿no? Que es simpática. Me encanta, vamos a volver a hacerlo. Que la gente se piensa que los músicos es decir, los artistas de élite no se equivocan, pues claro que se equivocan, ¿no? Pero Claro, también muchas veces el que llega al éxito no solamente está en el talento, sino en la perseverancia, ¿no? Es decir, todo el mundo se puede caer, pero el tener la voluntad de levantarte y de seguir adelante es efectivamente. el tema. Venga, vamos a ir con esta circunstancia especial. ごめんなさい ありがとう伝えたい ¿Ves? Y de pronto
vuelve y empieza a cantar maravillosamente y aquí no ha pasado nada. Es Es que ha sido impresionante, muy grande. es impresionante, ¿no? Esto es a lo que se refería Sí, esto es claro, que lo hace algo, de 4 minutos 15. claro, que hace algo que nadie se espera, claro, efectivamente. Oye, pero me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Yo ya ni me acordaba lo del 4 minutos 15 o Sí, 17. yo lo estaba esperando, digo, a ver qué le pasa. Y mira, mira. Ha sido un momento muy simpático. Pero es que ha quedado muy natural. Ha Claro. dicho, 1, 2, 3, 4. Cago, que me he perdido. Y después, Venga, reíros, reíros. claro, pero lo bueno es que se ríe ella de sí mismo Claro. y aquí no pasa nada. El público reacciona estupendamente y luego, ¿cómo vuelve ella a cantar como si no hubiera pasado nada? Igual, igual. Si es Como que, Los Ángeles, ¿cómo canta esta mujer? efectivamente. ありがとう伝えたいたくさんの音に乗せ照れくさくて言えなかった想いを込めてありがとう届けたい大好きなあなたにどんな時もつながってる歌い続けるよ Madre mía, ¿eh? Hay otra cosa que me impresiona de ella es que durante la canción ha pasado de estar sonriendo a estar a punto del llanto, a estar sonriendo otra vez y a punto del llanto. Es decir, ella, cada parte de la canción la La vive, siente. la vive y la siente. Y claro, bueno, es como los actores, ¿no? Que tienen que conducirse a ellos mismos a un estado emocional concreto para poder Bueno, interpretar, ¿no? acuérdate que es actriz de doblaje. Sí, sí, sí. Así Muy que bien dicho. lo lleva Sí, sí. Pero en en la sangre. me alegro que lo hayas dicho así. Actriz de doblaje. Actriz. Claro. Efectivamente. En España se dice mal muchas veces, se le dicen dobladores, no son dobladores, no se dedican a doblar nada, ¿vale? Sobre diferentes partes, son actores de doblaje, o actores de voz, o lo que lo quieras llamar, pero son actores. Así que fenomenal. Y lógicamente para actuar hace falta pues llegar a un estado emocional interpretativo necesario eh, en este caso para una canción. Bueno, pues fenomenal. Me ha parecido fantástico. Muchísimas gracias. Agradecemos aquí a Repobob que haya pues traído y patrocinado la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla en nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Por ahí tenéis a Kanami. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como en este caso ha hecho Repobo. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.